Ya, bueno, buenas tardes. Bueno, hoy día toca la ayudantía número 7, donde ya ahora están viendo lo que será vectores aleatorios, pero bueno, en concreto serán los vectores aleatorios bidimensionales, porque bueno, ahí vamos a estar viendo más en detalle por qué bidimensionales y por qué no multidimensionales, ¿cierto? Y también, bueno, y eso principalmente, entonces lo que van a estar haciendo de aquí en adelante, para que ya se puedan dar una idea más o menos de cómo es la explicación. Lo que van a estar viendo de aquí en adelante es todo lo que han visto hasta ahora, digamos, por ejemplo, cierto, la densidad, cuantía, quizás, no sé, los momentos puede ser, la esperanza, varianza, todo lo que han visto como para una sola variable aleatoria, pero ahora van a estar viendo dos variables aleatorias. Entonces, lo que puede pasar con estas variables aleatorias es que pueden ser independientes o no, y eso es lo más interesante, ¿ya? Entonces van a haber ciertas reglas, van a haber ciertas, digamos, particularidades que pueden tener estas entre ellas también, ¿cierto? Y eso principalmente. Entonces, bueno, como les dije antes se trabajaba con una variable aleatoria que se lleva una cierta distribución, ¿cierto? Y puede ser tanto continua como discreta, da lo mismo. Entonces ahora en vez de tener solamente una variable aleatoria, que es cierto, tiene una cierta... Bueno, acá voy a sacar esta foto de acá, que tiene una cierta forma, o por ejemplo puede ser esa forma, ¿cierto? Bueno, se ve un poco fea la imagen, pero puede tener esta forma, por ejemplo. Entonces, esta línea de acá sería el F o la densidad, que en este caso es como es continua. Y digamos que estaría en un intervalo de A a B. Entonces, lo que se tiene ahora es, digamos, una línea. Esto es una función que está en dos dimensiones. Esto es una cosa rara. Y tenemos que esa está acotada en un intervalo, ¿cierto? Puede ser, o también puede ser infinito, por ejemplo. Entonces, en este caso, el intervalo es una línea. Esta es nuestra región. Nuestra región es una línea. Entonces, ahora cuando ya pasamos a dos dimensiones, pues en este caso, o sea, vamos a tener un vector, ¿cierto? Como así se escriben los vectores, ¿cierto? O sea, voy a escribirlos así, X y Z, por ejemplo, así escribir los vectores. Aquí también lo mismo, pero con mayúsculas. O sea, se tiene un vector bidimensional X, Y. Ahora lo que se tiene es que no necesariamente son independientes entre ellos, ¿ok? Entonces ahora lo que se tiene es una función entre estas dos, que va a ser una densidad en este caso, como es continua, puede ser también discreta, un f de xy, yo lo escribo así, de parámetros xy, o sea, no de parámetros, perdón, de variables xy. Así va a ser. Entonces va a tener una cierta estructura. Y entonces ahora va a ser una función en tres dimensiones, porque le agregamos el z, y va a tener una región que ya no es una línea, sino va a ser una forma, ¿cierto? En este caso, esta sería nuestra región de integración. Es como un rectángulo medio extraño, pero también puede ser cualquier otra figura, puede ser un círculo, o puede ser que sea una cosa media extraña, así, no sé, da lo mismo. Entonces, esto ya sé que lo vieron en cálculo 3 a principios de semestre, si no me equivoco. Pero esta región puede ser algo así, ¿cierto? Que el X no dependa del Y en ese sentido. O sea que las regiones pueden ser libres. O también puede ser algo que sí depende de las regiones, como por ejemplo algo así. Por ejemplo. Entonces, como se puede imaginar ahora, vamos a estar haciendo una integral doble de esta función de densidad cuando queramos calcular probabilidades. ¿Cierto? Voy a poner de A. De A porque puede ser de X de Y o de Y de X. Ahí vamos a estar haciendo un par de ejemplos. Entonces ya, ¿por qué vectores aleatorios bidimensionales y no trabajamos más dimensiones? Bueno, sí se puede trabajar en más dimensiones, digamos, ¿cierto? Entonces ahí uno puede hacer cálculos de cierta forma, pero por lo menos de forma visual no se puede. O sea, si queremos pasar, por ejemplo, a un vector de tres dimensiones de X y Z, claro, ahí tenemos un problema porque primero la función de densidad va a estar determinada por esto, ¿cierto? O sea, vamos a tener estas tres variables. Entonces está una función que está en cuatro dimensiones. O sea, tenemos tres de entrada y uno de salida, o sea, algo que no podemos ver. Y aparte, la región de integración en este caso va a ser algo tridimensional, o sea, una cuestión terrible. Podríamos ir más allá, sí, sí se puede, pero no tiene mucho sentido al final. O sea, es para que más o menos se familiaricen con un poco la notación y un poco los procedimientos que se hacen en dos dimensiones. Entonces, esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, bueno, cosas a considerar. Como les dije antes, acá puede ocurrir estas cosas, ¿cierto? Puede ocurrir esto o también puede ocurrir esto. Entonces,
cosas muy importantes que hay que tener en cuenta es que si, primero, si X es independiente de Y, pasan cosas bacanes. O sea, primero lo más importante es que las densidades, el f de x, y, o sea, la densidad conjunta, así se llama esta cuestión, la densidad conjunta son de las dos, es nada más y nada menos que el producto de las densidades marginales. Las marginales se llaman cuando son solamente de una. Esto es importante. Entonces, bueno, ahora hablando de marginales, sea independiente o dependiente de lo mismo, se tiene que la marginal de, por ejemplo, la de x, es solamente la integral del f de xy, o sea, de la conjunta, de ambas juntas, de las dos, pero con respecto a la otra variable. O sea, en esto entonces acá tendríamos el dominio de y, donde se mueve y. Entonces integramos con respecto a una cierta variable, obtenemos la otra, por decirlo así. Y por otro caso, bueno, lo mismo. La marginal del y, esta f está un poco fea, sería solamente la integral, pero ahora en x. ¿Cierto? Entonces acá también tendríamos la conjunta, la densidad conjunta, y acá tendríamos entonces el de x. Ya para el caso discreto es la misma cuestión. O sea, acá vamos a tener un p de x igual a x, coma, y igual a y. Esta sería la conjunta. Y si son independientes, es solamente el p de x igual a x y el p de y igual a y. ¿Cierto? Y bueno, solo a medida de ejemplo, el p de x igual a x se obtiene entonces sumando bajo el dominio de y esta conjunta. ¿Cierto? P de x igual a x y p de y igual a y. Para y es lo mismo, pero en el dominio del otro. Entonces eso principalmente. Ahora, bueno, también hay otras cosas a considerar, como por ejemplo sería el condicionar, porque, por ejemplo, cuando nosotros, no sé, teníamos algo así, por ejemplo. Voy a ponerlo con, ya no sé, está en esto. Por ejemplo, el p de x igual a 5, dado p de x mayor a 2, algo así, no sé. Póngale esto para una sola dimensión. Se calcula eso, ¿cierto? Se ocupa esta definición. Y mayor a 2, y ahí todo lo que uno quiera, ¿cierto? Sobre p de x mayor a 2, que sería la condición. Ya. Ahora, lo que uno también puede hacer es condicionarla a la otra. Entonces, por ejemplo, poner la probabilidad de que x sea igual a x, para un x cualquiera, dado y igual a y. Y ahí, claro, sale entonces que esto es la, ¿cómo se llama? La conjunta, ¿cierto? Que son las dos. Esto sería la conjunta y se divide por la condición. Sería la marginal entonces. Y para el caso, digamos, continuo sería lo mismo. F de xy. No sé si está bien escribirlo así. No me acuerdo cuál era la anotación, pero bueno, se puede escribir así también. Entonces sería el f de xy sobre el f de y. Es lo mismo, o sea, son al final las mismas cuestiones. Ya. ¿Qué más? Bueno, esto yo creo que es como lo más importante, ¿cierto? Las condicionales, acá también uno puede ocupar la regla de Valle, como todo lo mismo. O sea, es como ahora tenemos dos eventos. Digo, más o menos sería como el símil. Ahora, em, creo que no lo tengo acá, lo tengo en otro documento, pero ocupan, suceden un par de cosas raras cuando ya estamos hablando, digamos, de función generadora de momento o la función acumulada, porque si ya, como se imaginan, también existe la función, esta la acumulada, ¿cierto? Que en este caso, esto estaría dado por, ¿cierto? La derivada del cuadrado, si no me equivoco, del f. Ah, no, no, espérense. El f pequeño se obtiene derivando dos veces el f grande de xy con respecto a x o con respecto a y, o lo pones al revés, ¿cierto? A lo mismo, o sea, digamos, no da lo mismo siempre, pero por lo menos como estas cosas siempre se portan bien, entre comillas, uno no tiene problema en cuál derivar primero. Esta sería la cosa. Ahora, si uno quiere hacerlo al otro lado, digamos, integrar dos veces, entre comillas, bueno, ahí resulta un poco más complicado. Pero claro, uno podría pensar así. Lo voy a poner con una T y una S mejor.
una S y T, mejor, ahí en ese orden. Sería la integral doble, por definición, desde menos infinito hasta ST, si no me equivoco, del F chico. Y esto sería de I de X. Ya, bueno, sería una forma de ver esta cosa. Bueno, no van a estar tratando mucho esto y sobre todo, bueno, este no lo van a estar tratando mucho. Yo creo que, de hecho, ni siquiera lo van a tocar. Quizás les den a un F grande para después obtener el F chico, la densidad, ¿cierto? Conjunta. Y de ahí trabajar y hacer lo que uno quiera, pero en general no creo que tengan que trabajar con este de forma directa. Y con respecto a la función general de momentos, directamente no la van a trabajar. ¿Por qué? Porque ahora la función general de momentos, que ya es multidimensional, eh, tiene una cierta particularidad. Entonces ahora t es un vector. Y ese es el tema. Entonces lo escribo para que vean a lo que me refiero nomás, pero en general no, no. Esto lo ponen como un X vector. No la van a estar tratando, solamente para que la conozcan ya. Pero ni siquiera, la voy a poner aquí entre comillas porque ni siquiera se molesten en verla. Yo tengo una hojita donde hay como un resumen de esta cuestión. De hecho, después la voy a mandar junto con esta cuestión. Como que es más o menos un resumen de todo lo que pueden hacer con estas dos variables, ¿cierto? Porque como es bidimensional y todo el tema. Entonces, eso. Con respecto a la esperanza, y ahora me voy a acordar, ya, con respecto a la esperanza, pueden ocurrir varias cositas aquí con la esperanza. Entonces, ahora la esperanza de X. Bueno, para la esperanza de X lo mismo, o sea, si tienen la marginal, que sería solamente el f de X, sería llegar a integrar el X, f de X, ¿cierto? De X, todo el tema ahí. Pero, entonces, bueno, ¿cierto? Uno puede obtener la marginal de todo el tema, pero por ejemplo, si queremos obtener la esperanza de X por Y, o sea, de XY, bueno, no sería nada más que la integral doble de, bueno, de R, ¿cierto? Depende de dónde estén los dominios, todo el tema, de X por Y por la conjunta, ¿cierto? XY, XY y de A, ¿cierto? En el orden que quieran, de X de Y o de Y de X. Sería así una cosa. Pero también lo que pueden obtener son, como vimos antes, teníamos las condicionantes. Entonces, por ejemplo, la esperanza de X dado Y igual a Y no sería nada más que la integral en el dominio de X, en el dominio de X dado Y diría yo, de ¿qué? De X por f de X dado Y, ahí, de X dado Y con respecto a X. Entonces tendremos esa cuestión así. Bueno, entonces, bueno, digamos que por definición esta cuestión sería de menos infinito hasta más infinito y después, digamos, ponemos los valores que correspondan. Pero eso sería, bueno, más o menos con la esperanza y con la varianza, bueno, pueden hacer lo mismo, ¿cierto? En este caso la varianza de, no sé, pues de x dado y igual a y, o pueden obtener la esperanza de x cuadrado dado y igual a y, cosas así. Entonces, al final lo que van a obtener es algo que está en función de y. Voy a poner g nomás. Algo que está en función de y, ¿cierto? Porque está condicionado, pues, tiene sentido. Entonces, digamos, ¿cuál es el valor de x al cuadrado según este valor de y? Eso es lo que nos quiere decir. Vamos a ver unos ejemplos por ahí. Entonces, bueno, primero vamos a familiarizarnos un poco de cómo trabajamos las probabilidades, cómo las podemos entender cuando tenemos dos probabilidades juntos. Entonces, si tenemos probabilidad de x más y igual a 1 o mayor a 1, por ejemplo, ¿cómo trabajamos esta cuestión? Entonces, primero nos vamos a familiarizar con un poco con lo que son esos conceptos. Es justamente aquí donde tenemos este ejercicio, que también se los va a mandar. Entonces, bueno, en este caso tenemos esta función de densidad. Entonces, saco una foto primero. Y creo que lo primero que se tiene que notar acá es, bueno, primero como está escrito esto, está bien, todo el tema si se escribe más o menos. Esta sería la función bajo este rango de valores. Entonces, acá, ¿qué está pasando? Tenemos que tanto x como y están entre 0 y 1, ¿cierto? Pero aparte tenemos la condición, entre comillas, porque bueno, digamos que así está el dominio, tenemos el tema de que x es menor que y. Entonces acá directamente nos damos cuenta de que no van a ser independientes y podemos demostrarlo ahora, sí, no hay problema demostrarlo ahora. Entonces, primero demostremos que esta cuestión
si son independientes o no. Este va a ser el tema. Entonces dijimos que son independientes sí solo sí. El f de x y, lo escribiré así nomás para no escribirlo todo completo, es el f de x por el f de y. Tenemos este, entonces solamente nos queda encontrar este y este. Multiplicarlo y ver si nos da lo mismo. Y no nos debería dar lo mismo. Porque ocurre esto de acá. Entonces, está bueno que de este ejemplo porque para poder marginalizar nos vamos a dar cuenta que uno va a depender del otro. Entonces, bueno, primero encontramos el f de x. El f de x, dijimos que era la integral en el dominio de y. ¿De quién? De el f de x y, pero con respecto a y, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el dominio de y? Bueno, primero vamos a poner el f de x y, que es lo más obvio, que sería 8xy de y. Ya, ¿cuál es el dominio de y? ¿De qué valores se mueve? Si se fijan, y se mueve desde x hasta 1, no desde 0, porque también depende de x. Entonces, se mueve desde x hasta 1. Así mismo. Entonces, bueno, el 8x es constante con respecto a y. Y tenemos la integral de y de y, que sería solamente y cuadrado sobre 2. Y en este caso igualado desde x hasta 1. Esto nos daría en particular, bueno, esto se divide, me quedaría 4x por. Y acá entonces me quedaría 1 menos x cuadrado, si no me equivoco. Y eso sería. No sé si qué más podemos hacer ahí. Eso. Entonces, esto sería entonces mi marginal. Mi f de x, x. Y acá, ¿cuál sería el recorrido de esta cuestión? Perdón, el dominio de esta cuestión. Sería entonces desde 0 hasta 1. Porque ahora el x no depende de y. Entonces, como x estaba entre 0 y 1, ¿cierto? Que está en verdad limitado por y, pero está máximo a 1. O sea, sabemos que no sobrepasa ese valor. Sabemos que entonces la marginal va a estar entre 0 y 1. Y si se fijan, si ahora nos damos la lata de integrar toda esta cuestión, nos tiene que dar 1. Porque es una marginal y también es una función de densidad. Pues, entonces, digamos que todo tiene que funcionar bien. Y bueno, y con respecto a y, tenemos que es lo mismo, pero al revés. Sería entonces la integral en el dominio del x de la conjunta. Pero con respecto a x. Entonces, en este caso, el dominio de x, ¿cuál va a ser? Desde 0 hasta y, ¿cierto? Vamos desde 0 hasta y, de 8xy de x. Entonces, nuevamente, el 8y constante con respecto a x. Integral de x es x cuadrado sobre 2, evaluado desde 0 hasta y. Esto no es más que 4 por y por. Acá tenemos entonces y cuadrado menos 0. O sea, solamente y cuadrado. O sea, tendríamos que esto es 4y cubo. Bueno, ya inmediatamente se dan cuenta que f de x por f de y es, primero el f de x sería 4x por 1 menos x cuadrado. Ah, me falta poner el dominio de esta cuestión, que sería también entre 0 y 1. Si se fijan, esto si lo integra les va a dar justito. Bueno, esto está multiplicado por 4 y cubo. Y esto claramente es totalmente distinto de lo que teníamos al principio. Esto es distinto de 8x. O sea, directamente x no es independiente de y. Ahí, digamos, eh, como primer avistamiento. Así que eso. Ahora, primero veamos cuál es esta región. Porque esto es una región, digamos, esta es una función tridimensional que tiene una cierta forma. No nos interesa mucho cómo se ve, solamente nos interesa esta región. Esta región se puede hacer, ¿cierto? 0x1, ya voy a escribirla acá. Ahora vamos con las probabilidades. Entonces primero vamos a la región. 0x1. Entonces, vamos a hacer el eje. Primero, este sería x y este sería y. Ya, x de dónde se mueve, desde 0 hasta 1. Supongamos que este es el 1. Este también. Porque el y también se mueve de 0 hasta 1, que sería este 0. Entonces, directamente acá tenemos una recta, que sería el y igual a x. ¿Cierto? Y el y igual a x no es más que, bueno, este sería el punto 1, 1. El y igual a x es esta recta, sí. Así que me sale un poquito más, un poquito derechito ahí.
Supongamos que, supongamos que esté el 1, 1, no sé. Ya. Entonces, eso. Ahora, lo que nos dice la condición es que x es menor que y. Importante. Entonces, significa que, bueno, primero acá estamos sí o sí en esta región, que acá no sobrepasa del 1, y acá tampoco sobrepasa del 0, entonces, digamos que estamos sí o sí en este cuadradito. Entonces tenemos dos opciones, o estamos acá o estamos acá, si se fijan. Entonces, ahora como x es menor que y, significa entonces que el área que vamos a estar integrando va a ser esta de acá. ¿Cierto? Entonces, acá vamos a estar trabajando. ¿Y por qué? Bueno, porque sí, pues así al final vemos. Podemos ver entonces que, por ejemplo, si tomamos el valor de este, que sería el 0,5 para el x, y este que sería, no sé, pues, por ejemplo, el 0,75, acá efectivamente el x es menor que el y estamos acá. O sea, justamente en el área que queremos. Así que, bueno, yo me di el tiempo de dibujar esta área. Y efectivamente quería una cosa un poquito así. Digamos, haciéndolo más bonito. Este sería el mono. Así que haría. Entonces, si se fijan, estamos limitados por estas líneas de acá. Sería nada más que por la condición. Y este sería entonces el x menor ahí. Y esta sería la región donde vamos a estar trabajando. Entonces, ¿por qué va a ser importante ver esta cuestión? Porque cuando vayamos a calcular probabilidades, vamos a ver que hay unas rectas o algunas curvas que van a, digamos, cortar esta región en tantos pedacitos y ahí vamos a ver cómo integramos. Entonces, lo que nos quiere decir la primera pregunta es, entonces, calcular esta probabilidad de acá. La probabilidad de que tanto x más y, o sea, perdón, la probabilidad de que x más y sea mayor a 1/2. Entonces, ya, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo calculamos esta cuestión? Bueno, primero lo más obvio, no nos interesa ver qué variable aleatoria nos da x más y, porque podríamos ver que, no sé, pues si sumamos estas variables nos da una nueva variable, qué sé yo. Podríamos hacer eso, sí, pero digamos que no es de nuestro interés, solamente nos interesa la probabilidad de esta cuestión. Entonces, la idea de esta cuestión es ver siempre lo de dentro como si fuera una función, pero que depende de y. Entonces vamos a intentar despejarla. Entonces, en este caso vamos a tirar el x para allá, nos va a quedar entonces 1/2 menos x. Y si se fijan, si solamente vemos lo de adentro, es como decir y igual a 1/2 menos x. Y esto es una función, es una recta que tiene, no sé, pues esta forma, qué sé yo. Entonces, es lo que siempre tienen que ver. Después vamos a ver, digamos, a medida que vayamos avanzando en el semestre que nos queda, vamos a estar viendo que esta función o esto de acá puede tomar varias formas. Puede haber, qué sé yo, no sé, el logaritmo de x más, no sé, o esta puede ser por la exponencial de y, qué sé yo, pueden ahí uno puede hacer muchas cosas que tengan sentido, ¿cierto? Pero bueno, adentro pueden haber varias formas para escribir una cierta función. Entonces, digamos que tiene como esta forma. Y pongo esto igual solamente con el afán de ver cómo es la línea que queda. ¿Cierto? Que en este caso sería como una cosa así. Ya, pero bueno, estrictamente sería mayor. Entonces, en este caso, en vez de una línea, quedaría, qué sé yo, pues, algo así. Quedaría como todo esto de acá. Al final son todos los valores mayor. Pero bueno, vamos a estar viendo eso después. Entonces, ¿ya qué hacemos con esto? Primero tomamos nuestra área, nuestra región, que esta es nuestra región de un principio, la que vamos a tener siempre. Y vamos a graficar esta línea. Primero graficamos la línea del i mayor a 1/2 menos x. Entonces, la línea esta, y también hice el monito, pero primero la voy a dibujar a mano, está dada como más o menos así, pasa por acá. Así mismo. Entonces, esta sería i igual a 1/2 menos x. Solo hicimos la línea, ¿ya? Con el igual, ¿cierto? Entonces acá estaría pasando por el 0,5 y acá estaría pasando por el 0,5. ¿Ok? Y este punto de acá, el 0,25, 0,25. Eso es importante también porque vamos a ver cómo integramos esta cuestión. Y ahora esta cuestión dice que es i mayor a 1/2 menos x. Y ahí pueden probar valores como por ejemplo el 0, 0. Si ponen 0, 0, ¿se cumple o no? O sea, si acá pongo 0, 0 es mayor que 1/2 menos 0, no. Entonces este punto no está dentro de la región y por lo tanto no es para acá abajo, es para arriba. Entonces vamos a estar haciendo acá
Esa es toda nuestra región de esta cuestión. Pero el tema es que ahora lo vamos a tener que interseccionar o intersectar, perdón, con la región que teníamos originalmente. Entonces, si lo intersectamos, solamente nos queda, digamos, este triangulito de aquí. Entonces, esta va a ser nuestra nueva región para calcular la probabilidad. Esta cuestión de acá. ¿Y cómo nos quedaría finalmente? Porque acá tengo la foto de esta cuestión. Quedaría algo así. Eh, pues, no. Ahí está. Quedaría así. Ya la había sacado. Mish. Entonces, esto tenemos que integrar digamos, la función que tenemos, pero en esta región. Si se fijan, acá depende cómo lo hagamos de xy, o sea, de x de y o de x o de y de x, vamos a tener distintos resultados. ¿Ok? Y lo vamos a hacer de las dos formas, digamos, nada más por hacerlo de manera, digamos, un poco más didáctica. Entonces, tenemos que afinar la probabilidad. Esta es la parte 1, ¿cierto? Es la forma de x de y. ¿Ok? La probabilidad de que x más y sea mayor a un medio. Ah, bueno, y paréntesis, ambas formas tienen que dar el mismo resultado, claramente. Entonces sería la integral doble de la región, que vamos a verla al tiro, de 8xy, que sería nuestra densidad conjunta. Y como dijimos, vamos a estar haciendo el de x de y. Entonces ahora, ¿cómo va nuestra región? Voy a escribir todo de nuevo primero. Ya, entonces ahora vamos a estar, digamos, la variable libre va a ser y. Y la variable no libre, entre comillas, va a ser x. Entonces acá la que se va a estar moviendo va a ser solamente el i. Por lo tanto, bueno, spoiler, van a quedar dos integrales dobles. Ahora está el tiro porque hay dos regiones. Entonces, si se fijan, bajé mucho. Si se fijan, acá si hacemos esta línea de acá, que es justamente la línea que corta el i, vamos a tener dos regiones. Vamos a tener esta región de aquí y vamos a tener esta región de acá. Entonces, cuando vamos a estar integrando, vamos a tener dos cosas, porque acá, como les dije, estamos entrando en x. Vamos a entrar en x, ¿cierto? Aquí primero, voy a hacerlo con azul. No, mentira, con este magenta. Vamos a estar entrando por aquí y vamos a estar primero por esta línea roja, que sería esta función, ¿cierto? Y después vamos a estar saliendo por esta línea que sería x, esta función de acá. Entonces vamos a estar así, desde este valor del i hasta este valor del i. Entonces sería sobre todo digamos, esta región del i. Y después estaríamos entrando por aquí, ¿cierto? Y estaríamos saliendo por aquí. Pero bueno, ahora desde este valor del i hasta este valor del i. Y ahí estaríamos acaparando toda la región. Entonces, ¿cómo quedarían las dos integrales? Porque como son dos regiones, ya la primera dijimos que partíamos desde el 0,25 hasta el 0,5 en el i. Entonces acá tenemos 0,25 que sería un cuarto hasta un medio que sería el 0,5. Si no me equivoco, efectivamente. Y vamos a estar entrando por esta función que sería el i igual a 1 menos x, ¿cierto? Pero no vamos a escribirlo como un medio menos x porque acá no dependemos de x, acá vamos a depender de y, ¿cierto? X depende de y en este caso. Se lo vamos a escribir todo en términos de x, o sea, nos quedaría x igual a un medio menos y. Estos son los mismos. Entonces, acá estaríamos yendo desde un medio menos y estaríamos saliendo por, bueno, x igual a y, ponemos y nomás. Así. Y ahora para la segunda región, la segunda integral, más de lo mismo, integral doble de 8xy, de x de y. Entonces en este caso vamos a estar yendo desde 0,5 hasta el 1, o sea, desde un medio hasta 1 para ahí. Y para el x vamos a estar entrando por 0, ¿cierto? Esta es la línea de y igual a 0. Perdón, de x igual a 0. Y vamos a estar saliendo por y, que sería esta línea de acá. Y eso sería entonces la integral. Entonces ahora lo que quedaría hacer es solamente buscar la antiderivada, primero del x, después del y, ¿cierto? Hacer un poco todo la lata ahí de la integral doble, o derechamente poner la calculadora. Y digamos que en el documento tengo todo mucho más detallado de cómo se hace esto paso a paso. Como hay cierto, porque bueno, no es tan difícil.
pero es un poco latero porque es medio largo. Pero al final lo que le debería quedar es que esta cuestión debería ser 95 sobre 96. Importante. Esa sería la primera forma. Ahora, para la segunda forma, es hacer el mismo ejercicio, pero para el otro lado, ¿no? Ya, y acá, bueno, voy a mostrar la foto también que tengo de esta cuestión. Ya sin ningún miedo. Entonces está la forma de y de x. Entonces ahora nuestra región se va a ver así, ¿cierto? Entonces, bueno, lo mismo. La probabilidad de que x más y sea mayor a un medio va a estar determinada entonces por estas dos integrales dobles de 8xy. En este caso es de y de x. O sea, la independiente de hacer x, la independiente de hacer y. Y también vamos a tener dos regiones en este caso. Entonces, bueno, ¿dónde va la primera región? En este caso ya no entramos por acá, ahora entramos por acá, ¿cierto? Entonces, por eso esta línea vertical que separa estas dos regiones. Entonces, entramos primero en esta línea roja, ¿cierto? Que estaría dictaminada por esta función de acá, que ahora depende de x, entonces sería... bueno, perdón, primero voy a usar el x. Entonces, ¿el x de dónde se mueve primero? Se mueve desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Desde aquí hasta aquí. Entonces estaríamos moviéndonos esto de acá, desde 0 hasta un cuarto. Entonces, para esta primera integral doble, vamos desde 0 hasta un cuarto. ¿Y qué es lo que estamos integrando? Vamos a estar integrando desde la línea roja, que sería 1 menos, o sea, perdón, 1 medio menos x, y estaríamos saliendo por esta línea acá, que sería 1. Esta era la primera. Ahora la segunda, estaríamos integrando toda esta región de acá, que sería desde un cuarto hasta 1. Y estaríamos entrando por esta línea azul, que sería igual a x. Y estaríamos saliendo por esta línea que sería 1. Y así nos quedarían entonces las dos integrales dobles. Y solamente nos quedaría resolverlas. Que tampoco, como les digo, está todo bien detallado en el documento de cómo se hacen estas cuestiones. No me quiero meter mucho en los cálculos, pero también les da 95 sobre 96. Entonces yo creo que aprovechemos justamente este ejercicio que hicimos para ver. Porque esto, si se fijan, está muy cerca de uno. O sea, no es uno. No sé cuánto es, pero está muy cerca de uno. Uno podría sospechar como, oye, qué raro. Dividimos la región en como casi dos partes y nos da algo como casi uno, nos dirían más o menos la mitad. No, este es súper cerca de uno, 0.9895,8. Entonces, bueno, ahí la respuesta es no, o no necesariamente. Entonces, a ver, aquí vamos con eso. Vamos a la imagen principal. O sea, la primera imagen que vimos cuando introducimos un poco esto de los vectores aleatorios. Entonces, esta sería nuestra función, por ejemplo. O sea, digamos que aquí puede tener, o sea, en esta parte de aquí se tiene más área que en esta parte de acá, ¿cierto? Entonces, esta es nuestra región. Entonces, si nosotros partimos a la mitad de esta cuestión, que sería acá, por ejemplo, y vamos a integrar, por ejemplo, este cuadradito de acá, no nos va a dar la mitad justo, o sea, porque supongamos que toda esta área rectangular de acá, si la integramos, nos da 1, ¿cierto? Que es la idea de, digamos, de la o sea, de los vectores aleatorios, pues como independientemente de cómo lo hagamos, si integramos la conjunta, esa conjunta nos tiene que dar 1. Independiente de cómo lo hagamos, de x de y o de y de x. Entonces todo este rectangulito nos va a dar 1. Ahora, si integramos esta primera mitad, nos da un cierto valor. Y si integramos esta segunda mitad, nos da otro valor. Que no necesariamente tiene que ser 0,505 justo porque estemos integrando la mitad. Y bajo el mismo argumento de antes, porque la función tiene más densidad en algunas partes que en otras. Entonces, acá tiene mucha más densidad que acá. Por lo tanto, esta región, lo más probable es que cuando integremos la función en esta región, nos va a dar un valor más pequeño que 0,5, que sea 0,3, por ejemplo. Entonces, la única forma de que la región de verdad muestre lo que estamos queriendo, o sea, muestre justamente cómo es la función, es si es una función uniforme. O sea, si esta cuestión es literalmente digamos, una hoja de papel. O sea, si esta cuestión la vemos, digamos así, la cuestión tendrá que verse así, como una hoja de papel. Y el área que tomemos, por ejemplo, este rectangulito de aquí, es justamente lo que está queriendo proyectar nuestra función. Ahí, claro, si tomamos la mitad, estamos justamente integrando la mitad y viceversa. Entonces, no se confundan con eso, porque si tenemos una cierta función
Y tenemos entonces que su región de integración va a estar determinada más o menos por justo este cuadrado, que es un cuadrado perfecto. O sea, digamos que este es 1, 1, este sería el 1, 1. Esta es nuestra región de integración. Y la probabilidad justo nos da que parte aquí. Parte la mitad de la región de integración. Y nos toca integrar acá. Entonces no esperen que esta probabilidad les dé 0,5 o les dé un medio. Porque no lo tiene que ser necesariamente. Porque no es que estamos queriendo integrar este cuadrado, sino que estamos queriendo integrar otra función que está que tiene esta región, que es un cuadrado, pero no estamos queriendo integrar el cuadrado. No sé si me entienden. Esa es la idea. Entonces, esto no tiene que pasar necesariamente. Para que tengan ahí en cuenta de que es engañoso eso, entonces no se guíen por lo visual. Háganlo de forma matemática, todo el tema, y les tiene que dar valor. Entonces, por eso te da 1. Probablemente la función tenga mucho más densidad, eh, tenga mucha densidad acá, qué sé yo, pues. Y justo en esta parte de aquí es como, bueno, no sé, estoy divagando un poco, pero esa es la idea. No se guíen por lo visual. O sea, guíense por lo visual. Háganlo, digamos, hagan los triangulitos, corten acá, corten allá, integran de aquí, se meten por allá, salen por el otro lado, está bien. Pero en cuanto lleguen, cuando hablemos de resultados, de las probabilidades, ahí no, nada que ver. Entonces, si la cuestión es uniforme, no, ni siquiera lo piensen. Y eso sería con una forma, digamos, una probabilidad para una continua. Entonces, bueno, eso. Ahora vamos a ver otro ejercicio que es en este caso es de discreta, ¿ya? Que también vamos a tener un vector aleatorio que va a estar dado de esta forma. Y que ojo, esta cuestión no es una condicional, esto de aquí, sino que es como que la estoy intentando como discernir. Y aquí corresponde el X y aquí corresponde el Y. ¿Ya? Solamente eso. Entonces tenemos esta cuestión. Ya. O sea, si se fijan, si suman todos los numeritos, todo el tema, les tiene que dar 1. Esto se suman todo esto, este cuadrado de acá, toda esta grilla. Les tiene que dar 1. No les tiene que dar 1 por columna. Eso es pura mentira. ¿Ya? Entonces, primero lo que nos dice esta pregunta es encontrar el valor esperado de x dado que y es igual a 2. O sea, estamos queriendo buscar esto. La esperanza de x, pero ahora condicionado de que y es igual a 2. Entonces, ¿cómo se hace esta cuestión de forma matemática y después, digamos, de forma intuitiva? Primero, esta cuestión sería, entonces, la suma del dominio de x, bueno, la definición, pues sería x por la probabilidad. En este caso sería x igual a x, pero condicionado al y igual a 2. Ahora, ¿qué es esta cuestión? Eso es lo que vamos a ver ahora. Ya, nuevamente esto es la suma en el dominio del x. Pongo x, ya. Entonces, bueno, por definición esto es entonces la probabilidad de que x sea igual a x y que el y sea igual a 2. Y vamos a estar dividiendo sobre la condición que sería la probabilidad de que y sea igual a 2. ¿Cierto? Ya. Entonces, bueno, acá tenemos varias cosas. Primero, la probabilidad de que el y sea igual a 2 no depende del x, entonces para afuera nomás. Y la probabilidad de que el y sea igual a 2 la vamos a calcular. eh, se calcula solamente sumando estas cuestiones. ¿Se fijan? Esto sería 0,2. Entonces, en este caso, bueno, va a ser una flechita. 0,2. Entonces esto va a ser 1 sobre 0,2 por la suma en el dominio de x por la probabilidad de que x sea igual a x y de que y sea igual a 2. Y acá solamente se van a fijar en las intersecciones de cada uno. Entonces, ya primero, bueno, esto 0,2 así nomás, que si no me equivoco, esto es 5. Ya primero, tendría 1 por la probabilidad de que el x sea igual a 1, ¿cierto? Y de que el y sea igual a 2. Ya, y en este caso la probabilidad de que x sea igual a 1 y que y sea igual a 2 sería la intersección. No. Entonces el x igual a 1, el y igual a 2, 0,3. Sería 1 por 0,3. Más 2 por el x igual a 2 y el y igual a 2. Esta de acá, 0,7. Perdón, 0,5, me equivoco.
Aquí no es la 0.3. X igual a 1, y igual a 2, 0.5. 0.05. Más 2 por 0.1. Más 3 por X igual a 3, el igual a 2, 0.05. Más 4 por X igual a 4, 2 igual a 2, 0. 4 por 0. Y eso sería todo. Entonces, ahora se le calculan. Esta cuestión les tendría que dar 2. Y eso es todo. Entonces, la esperanza de X condicionada de que Y es igual a 2 sería 2. Entonces significa que si le igual a 2, el valor que tiene más sentido que sea X es 2. ¿Ya? Y bueno, veamos el sentido de esta cuestión. Si se fijan, aquí el que más suma entre estos es el 2. O sea, este suma más o menos 0,3, este suma 0,37. Y digamos que un tema de cuál es más probable, o sea, al final, cuál es el valor más esperado, entre comillas. Y digamos que este es el más esperado, por cierto. Al final es como el que los mayores valores tienen en cada una de las casillas. Y digo esto de forma poco rigurosa porque en realidad no es como guiarse así como, va a ser 2, porque esto también puede dar un valor que sería por 1.7. Por ejemplo, en este caso dio 2 justitos. Pero es como te estoy encontrando más o menos el sentido del resultado. Entonces, bueno, eso sería con la esperanza. Entonces, bueno, lo que dice la pregunta 2 es ahora la varianza de x dado que y es igual a 2. Entonces, como bien se sabe, la varianza sería la esperanza de x cuadrado menos la esperanza cuadrada de x. En este caso sería la esperanza de x cuadrado, pero condicionado de que y es igual a 2, menos la esperanza al cuadrado de x, condicionado a igual a 2. Y este ya sabemos que es 2, entonces esto solamente es 4, ¿cierto? Bueno, esto es el que nos falta ver. Y este sería 4. Entonces, bueno, si vemos la esperanza de x al cuadrado, condicionado de que y es igual a 2, sería entonces la suma en el dominio de x cuadrado por la probabilidad de que x sea igual a x y sea igual a 2 sobre la probabilidad de igual a 2, que vimos que era 1 sobre 0,2, en este caso sería 5. Entonces, bueno, sería en verdad lo mismo de antes, ¿cierto? Entonces esto sería 5, o sea, sería 1 sobre 0.2, que esto sería la probabilidad, nos da 5. Y la suma habría que hacer exactamente lo mismo, pero ahora tomando en cuenta x cuadrado nomás, ¿cierto? Esta es la conjunta. Entonces, bueno, va a hacer un poco sentido también a la conjunta. Entonces, en este caso, la probabilidad de que x sea igual a x y de que y sea igual a 2, es decir, ya nos paramos en la columna del y igual a 2 y vemos las probabilidades. Y sería, ¿no? O sea, la probabilidad de que x sea igual a 1 y de que y sea igual a 2 sería este. Así, por cierto, como lo vimos antes. Y nada, pues más o menos lo mismo. Entonces sería 5 por 1 al cuadrado por 0.05, si no me equivoco, más 2 al cuadrado por 0.1. 0.1 más 3 al cuadrado por 0.05 más 4 al cuadrado por 0. Y si hacen esta cuestión, les tendría que dar 4.5. O sea que al final la varianza de x dado y igual a 2 es igual a 4.5 menos 4, que sería entonces 0.5. Y eso sería entonces con esa parte. Así que, nada, pues eso con la parte, digamos, discreta. Hicimos uno que es continuo, hicimos uno que es discreto, más o menos para entender la idea, ¿cierto? El discreto le dan estos números, y si les falta un número, podrían sumar todo uno y encontrar cuánto les falta para que le dé uno, pues, ¿cierto? Por ejemplo. Eh, bueno, y eso principalmente. Ahora voy a buscar un ejercicio, digamos, que también sea interesante. Para encontrar la marginal en este caso de... Ya, este está bueno. Hay unos que son un poco largos también, pero este está interesante. Entonces, bueno, también vamos a tener un vector. Bueno, esta es
Este digamos que es el enunciado completo. Dice entonces que dado el vector aleatorio bidimensional xy, cuya función densidad es esta cuestión de acá. Que está, bueno, en el triángulo limitado por los ejes y la recta x más 1 igual, o sea, x más y igual a 1 y 0 en otro caso. Y nos piden encontrar entonces el valor de la esperanza de y dado x. O y dado x igual a x, que también se escribe así, ¿cierto? Esperanza de... ¿Qué pasó? No puedo escribir. Ahí sí. Entonces esto también se puede escribir como la esperanza de... No deja que... Ahí sí, ahí se me dejó escribir. Se podría escribir así, bueno, son lo mismo, ¿cierto? Ambas escrituras son equivalentes. Entonces, bueno, primero antes de meternos de lleno a encontrar la función de, digamos, la condicional y todo el tema, primero vamos a ver cuál es la región donde estamos trabajando. Entonces, nos dice entonces que está en el triángulo limitado por los ejes y por esta recta. Y ser en otro caso. Entonces, estamos trabajando primero aquí. Tenemos la recta x más y igual a 1 o y igual a 1 menos x. Entonces, que sería este triángulo así. Cortarían 1, 1. Entonces, primero, acá está nuestra primera delimitación. Y aparte nos dice que estamos limitados por los ejes, o sea, por estos ejes de acá. O sea, este es el triángulo donde vamos a estar trabajando, esta cuestión de aquí. Ya. Entonces, bueno, acá voy a dejar la foto nuevamente un poquito más bonita que este mono. Ahí. Aquí hay una cuestión así. Entonces, vamos a estar trabajando en esta cuestión. Entonces, primero para poder encontrar la esperanza de y dado x, necesitamos ver cuál es la densidad de y dado x. En este caso, la densidad de y dado x va a estar dada por, entonces, f de y dado x igual a x de y dado x. Y esto va a estar entonces por el f de x y el y, o sea, la conjunta, sobre la condición. En este caso sería el f de x. Entonces acá, bueno, este ya lo conocemos, ¿cierto? Pero este no lo conocemos, no sabemos quién es el f de x. Entonces, bueno, vamos a aprovechar de encontrar cuál es el área que delimita esta cuestión. Y si mal no me equivoco, esto va a estar delimitado por... Bueno, estamos entre 0 y 1. Y esto va a estar, creo que está así, si no me equivoco. Si no me equivoco, este es que es la región, quiero... A ver, voy a corroborarlo. Pero... no, bueno, no sé, a ver. Bueno, ahí me corregí. Ahí me corregí. Se daría... Esta sería la región de integración. Desde 0 hasta ahí, hasta 1 menos x hasta 1. Sí, en este orden. Así nos quedaría entonces. Entonces, bueno, este ya lo conocemos, ¿cierto? El f de x sería solamente el 24y por 1 menos x menos y. Y estaría dividido entonces por la marginal, que es la que justamente no conocemos y que vamos a calcular. Entonces, ¿cómo se obtiene la marginal? Ya, la marginal sería f de x, será la integral con respecto a y, ¿cierto? O sea, sería el dominio de y, de 24y por 1 menos x menos y de y. ¿Ok? Ya, entonces, a ver, ¿cuál es de dónde hasta dónde se mueve y? Desde 0 hasta 1 menos x, ¿cierto? Así lo habíamos dicho. Entonces esta cuestión va a ser la integral desde 0 hasta 1 menos x de el 24 afuera nomás. Me quedaría y por 1 menos x menos y de y. Entonces, lo que uno podría hacer acá, digamos, poder, digamos, distribuir cada una de estas cosas. Acá, bueno, como uno lo haga, da lo mismo, ¿cierto? O sea, no es relevante. ¿Cierto? Así como uno podría separarlo entre integral y todo el tema, pero no creo que sea relevante. O sea, uno podría, yo creo que quizás lo mejor es hacerlo así. 1 menos x por... Bueno, acá, vamos a hacer esto. Acá nos quedaría entonces 1 menos x
por la integral de 0 a 1 menos x de y de y. Y acá nos quedaría menos la integral de 0 hasta 1 menos x de y cuadrado de y. Y ahí uno podría trabajar de ahí para adelante. Entonces, no sé, hacer un poquito más. Aquí quedaría 24, factor de todo esto de 1 menos x por y cuadrado medios, desde 0 hasta 1 menos x, menos y cubo tercios, desde 0 hasta 1 menos x. Que nos daría 24 por 1 menos x. Acá nos quedaría 1 menos x al cuadrado sobre 2. Acá nos quedaría entonces 1 menos x al cubo sobre 3. ¿Cierto? Porque en el 0 todo es 0. Ahora si se fijan acá tenemos 1 menos x al cubo. Acá también los podemos factorizar. Lo que finalmente nos daría 24 por 1 menos x al cubo. Factor de 1/2 menos 1/3. Lo que al final nos tendría que dar 4 por 1 menos x al cubo. Y acá entonces x se mueve desde 0 hasta 1. Así nos quedaría entonces la marginal. Esta es la marginal de x, f de x de x. Ya. Ahora que tenemos la marginal, ¿cierto? Podemos ver que esta cuestión nos da entonces f de y dado x igual a x. De y dado x. Sería 24 por 24y creo que era. ¿Cierto? Y 24y por 1 menos x menos y. Sobre la marginal que ya la encontramos, que es 4 por 1 menos x cubo. Así mismo nos queda. Esto, bueno, lo podemos simplificar un poquito más. Nos daría entonces 6y por 1 menos x menos y. Todo sobre 1 menos x al cubo. Ya, ahora recién encontramos cuál es la función de densidad condicionada de y dado x. No queda encontrar la esperanza, que es lo que nos están pidiendo. O sea, la esperanza de y dado x igual a x. Esto no sería nada más que la integral en el dominio de y. ¿De quién? De y por el f de y dado x igual a x. Y dado x. Con respecto a y. Ya. Bueno, primero, ¿cuál es el dominio de y? Si se fijan acá, el y todavía depende del x. Entonces, en este caso, bueno, se me olvidó poner acá que todavía estamos condicionados a que el y está entre 1 menos x y que esto es 1 menos que 1. Todavía estamos ahí. Entonces acá el y también va a ir desde 0 hasta 1 menos x. Acá, bueno, acá me queda el y. Y el f de y dado x me quedaría entonces, perdón, era 6y por el 1 menos x menos y. Y todo esto está sobre 1 menos x al cubo de y. ¿Ok? Ya. Entonces, bueno, ahora como estamos integrando con respecto a y, todo lo que no sea y, o sea, todo lo que, claro, todo lo que no sea y para afuera no, por cierto. Entonces, esto sería el 6 y el 1 menos x al cubo para afuera. Entonces me quedaría una cuestión así. Integral de 0 hasta 1 menos x de y cuadrado por 1 menos x menos y. Yes. Entonces, una cama de lo mismo, o sea, es literalmente casi la misma integral que antes, muy parecida de hecho. Acá vamos a hacerlo por partes, o sea, que nos queden dos integrales. Principalmente 1 menos x factor de la integral de 0 hasta 1 menos x de y cuadrado de y menos la integral de 0 hasta 1 menos x de y cubo de y. ¿Cierto? Y cierro corchete. Entonces, bueno, lo mismo nomás. 1 menos x al cubo. Acá nos queda entonces 1 menos x factor de y cubo sobre 3 desde 0 hasta 1 menos x menos y a la cuarta sobre 4 desde 0 hasta 1 menos x. Que bien sabemos que en 0 es 0, por lo tanto ni nos vamos a molestar en evaluarlo ahí. Y solamente lo evaluamos en 1 menos x. Entonces nos quedaría este factor de afuera. Acá nos quedaría entonces 1 menos x por 1 menos x a 1 menos x todo al cubo sobre 3. Y acá nos quedaría entonces 1 menos x a la cuarta
sobre 4. Acá tenemos 1 menos x a la cuarta, acá tenemos 1 menos x a la cuarta, lo sacamos. Entonces nos quedaría 6 factor de, o sea, 6 por 1 menos x a la cuarta sobre 1 menos x al cubo. Y esto sí, factor de 1/3 menos 1/4. Nos quedaría así. Ya. Entonces, bueno, estos se cancelan. Este 4 se cancela con todo esto. Nos quedaría entonces 6 por 1 menos x. Y esto de acá nos daría 1 sobre 12. O sea que todo esto al final nos daría 1 menos x sobre 2. Entonces, por lo tanto, la esperanza de y condicionado a x dado x sería 1 menos x sobre 2. Que si se fijan, efectivamente depende de x. Pues, es justamente lo que queremos. Y en este caso, x, ¿desde dónde hasta 1 va? Desde 0 hasta 1. Así nos quedaría todo. Y eso sería, pues, o sea, depende de qué valor tome x, vamos a tener una esperanza distinta para y. Esa sería más o menos la idea de esta cuestión de esta esperanza condicionada. Bueno, acá tengo también otro ejercicio que es de integrales dobles y que se calcula una probabilidad, que hay una recta y todo el tema. Acá ocurren cosas un poco más raras que no quiero tratar ahora porque la verdad es que son cosas un poquito más enredadas y que igual hay que tener en cuenta cuando se hacen estas condicionales. Sobre todo cuando se tienen estas funciones por parte. Entonces, a ver, a lo que voy y que lo voy a dejar para la próxima ayudantía, es que en este caso, si se fijan, acá tenemos nuestra distribución completa, que la tenemos aquí, ¿cierto? Y que cuando la marginalizamos, por lo menos con respecto a x, lo que uno tiene que tomar en cuenta es la región donde uno está trabajando. Entonces, muchas veces la región donde uno trabaja puede resultar que lo hagamos, digamos, y no solamente queda una región, que puedan quedar dos regiones. Entonces, en este caso, las marginales pueden quedar, digamos, que pueden quedar marginales por parte. Y claro, eso puede representar un problema porque cuando después vayamos a calcular esta cuestión, ¿qué ponemos acá, po? Porque la marginal no es una función canchita como acá, porque es solamente una, con todo su dominio y todo el tema, sino que tiene la particularidad que es una función por parte y que, bueno, hay que hacer cosas distintas. Entonces, nuevamente, no lo voy a hacer ahora, no alcanza el tiempo, un ejercicio que igual es bastante largo, que requiere ser tratado con un poco de cuidado de todo el tema. Se lo vamos a hacer para la otra. Pero bueno, eso sería, entonces, para no hacerle un poco más larga la ayudantía. Entonces, bueno, acá como resumen de lo qué es lo que se vio, qué es lo que se planea ver también. Entonces era un poco la introducción primero a las variables aleatorias y después hacer la comparación con unos vectores aleatorios, pero en concreto bidimensional, y de que cuál era la idea detrás de esta cuestión, ¿cierto? Que tenemos una región y todo el tema. Después vimos algunas propiedades, que acá tengo una hoja llena de estas cuestiones, que la voy a mandar después. Qué pasa cuando son independientes o no, todo el tema, ¿cierto? Vimos qué pasa si condicionáis una a la otra, cómo queda la acumulada, que ahora son dos. Los momentos que ni siquiera piensan porque no lo van a ver. Y bueno, acá un poco la esperanza, ¿cierto? La LXI, todo ese tema. ¿Ok? Entonces, también las varianzas condicionadas y todo. Y un ejercicio de una función continua, ¿cierto? Acá se tiene una función continua, entonces acá se tiene la conjunta y pidieron una probabilidad tanto de la forma de x de y como de y de x. ¿Cierto? Aquí están las dos. Después vimos una que era discreta y de que ver ahí cómo se cruzan las cosas. Esto es igual un poquito más fácil porque es algo más visual. Y nos pidieron calcular tanto una esperanza como una varianza condicionada. Y al final vimos entonces otro ejemplo continuo donde ahora no se nos pide entonces encontrar la esperanza condicionada. Y para eso necesitamos encontrar la función de densidad condicionada. Y que para eso necesitamos obtener la marginal de x. Entonces obtuvimos esas cosas paso a paso y al final nos queda algo que claramente dependía de x porque justamente eso se pedía. Entonces, bueno, para finiquitar eso. Eso sería todo. Eso, muchas gracias.